Hola artistas, bienvenidos a mi canal. Soy Elena Jaros y hoy haremos pinos y palmeras. Vamos a hacer unos pinos que vamos a encerrar en triángulos. Por ejemplo, aquí hay triángulos, ¿no? Tenemos distintos tipos de triángulos, pero vamos a hacer el pino abeto, que tiene un tronco central que, oh, qué casualidad, es el eje de simetría. Entonces, vamos a usar esa simetría, o sea, lo mismo de un lado que del otro. Entonces, tenemos el tronco central y las ramas del árbol van creciendo, ¿no?, alrededor de ese tronco. Entonces, voy a marcar el centro con un lápiz acuarelable marrón para aplicar la acuarela y luego que ese centro se difumine. Voy a usar un pincel de lengua de gato. Mojamos nuestras acuarelas y comenzamos a crear unos verdes. No tiene que ser ese verde lechuga, tiene que un verde seco. Y ahora van a ver lo que os voy a explicar. Marcamos la punta del pino y vamos bajando en zigzag. Vamos a hacer ahí un boceto rápido de cómo sería el movimiento del pincel. Zigzag, voy, vengo, voy, vengo, voy. Pero no se tiene que ver que es un zigzag, tienen que hacerlo con gracia. Entonces, vamos como de menor a mayor y vamos bajando hasta obtener el tamaño del pino que queremos hacer. Ahí hay otro verde, voy, vengo. Vais a ver cómo va a ir cambiando todo esto. Voy, vengo, voy, vengo. Otra punta, voy, vengo. En este no marqué el centro. Ahí está acelerado el, el vídeo. Ahí sí, marco dos muy suaves. Así se va a ir borrando, se va a unir el lápiz acuarelable con la acuarela. Voy, vengo, voy, vengo. Esta sería la primera capa. Está aguado, bien, bien, bien aguado. Están como en lejanía. Este pincel de lengua de gato es genial para hacer pinos. Para mí, mi preferido. Podéis usar otros pinceles. Está el de abanico, el redondo. Pero este es mi preferido para este tipo de tamaño. Vamos a hacer ahora una capa superior donde vamos a crear un verde más oscuro. Pruebo en la hoja y otra vez punta y voy bajando de menor a mayor y superpongo con lo que hice antes. Lo que hice antes está un poco húmedo, no está tampoco tan mojado. Tengo que esperar un poquito a que seque. Es el tiempo, ¿no?, de absorción del propio papel. Estoy usando un papel de acuarela de 300 gramos, que es el ideal. Siempre para acuarela tenemos que usar un papel bueno. Es más importante tal vez que el pincel. Entonces voy creando una especie de paisaje de pinos. Puedo hacer pinos de todos los colores, del que quiera. Ahora voy haciendo poco a poco. Ahí cambié un poquito el color también. Voy y vengo. No sé si veis el movimiento en zigzag. Tengo que hacerlo con gracia, que no se note, que no queden como una especie de zetas, ¿no? Este es un pino un poquito más oscuro. Ahí le puse un poco de rojo al verde. Recordáis que el rojo y verde son opuestos en el círculo cromático y cuando se mezclan generan estos colores que son ideales para sombras. Entonces hay que buscar colores diferentes. Muy bien. Ahí voy a hacer el plano de suelo. Mi movimiento de pincel es horizontal porque es un plano horizontal. En este plano voy a hacer como una pendiente también, porque esto es un invento. Entonces, si quiero que sea con pendiente, sombra debajo del pino, eso es lo primero.
Cuando el pino toca el suelo, ahí genera una sombra. Y voy con gracia más o menos diseñando. Ahí voy a hacer la pendiente que os decía. Un poquito de azul, miren. El azul mezclado con el verde se genera otro tipo de verde. Y ahí hago como una especie de pendiente. Como que terreno baja. Entonces, aquí tengo otro, por ejemplo, que está en azul hecho y en ocre una pendiente del terreno. Esos son otros pinos hechos con la misma técnica, otro color. Ahí hago otro. Voy componiendo, voy componiendo. Muy bien. Esto en general es un resumen de cómo se hacen estos pinos. Esto hay que dejarlo secar. Si yo quiero seguir haciendo cosas, tengo que dejar secar. Ahora voy a preparar un color más oscuro, que va a ser una especie de marrón sombra, que va a ser el tronco de mi palmera. Voy a utilizar el mismo pincel de lengua de gato, no cambio de pincel. Siempre estoy usando el mismo pincel. Pruebo el color, que no sea tan oscuro, y voy haciendo pequeñas rayas horizontales, que sería el tronco, así sueltas, y muy bien, así, plano de suelo, ahí tengo el tronco, muy bien. Ahí baja una especie de, pongo el pincel en vertical, entonces genero, parece, son las hojas, parece un flequillo, ¿no? Entonces hago una especie de curva y voy como con líneas verticales. Ven cómo apoyo el dedo meñique. Esa sería la primera capa. Lo mismo que hice con los pinos. Primero clarita y luego haré más clara. Más oscura, perdón. ¿No? La primera capa, luego viene la segunda. Ahí azul, mar. Cuando hacemos el mar, esto es muy simple, no me voy a detener a hacer el mar, pero bueno, cuidemos que el horizonte esté bien recto. ¿Vale? Ahí estoy comenzando a hacer otra palmera. Muy bien, completo el tronco, plano de suelo. Un poco de color ocre como para dar un poco de terminación a este ejercicio rápido de improvisación. Los colores, fijaros la palmera, las paletas, ¿no? La paleta siempre estoy como yendo y viniendo con los mismos tonos, creados con los mismos colores. Ahí voy a superponer la otra tanda de hojas y le doy como más realismo. Esos espacios blancos que me quedan, que sería el fondo de la hoja, es interesante dejarlos. Ahí estoy haciendo digamos, la palma más en detalle para que veáis cómo es el movimiento. Es una línea y de ahí van bajando estas líneas verticales. Y así se completaría con varias una palmera. Ahí está la más oscura. Fui de claro a oscuro. Ahí aprovecho la sombra para hacer el tronco. Muy bien. Yo podría estar aquí un montón de tiempo más haciendo esto, pero no me voy a detener tanto. Esto es práctica. Práctica, práctica y mucha práctica. Ahí está la sombra que proyecta en el suelo la palmera. Vamos a hacer un poquito de cielo así muy suave, naranja, como para dar un poco más de terminación al ejercicio. Mientras tanto, todo lo demás se va secando. Así es, poco a poco. Muy bien. Ahora, aquí tengo uno terminado, un poquito más de tiempo, tiene cielo, mar, un poquito de tierra, las mismas palmeras, y ahora voy a hacer otra palmera delante de esta obra, parecida a las que hice recién. Tenemos ahí una luna, un sol, no sabemos lo que tenemos, pero... Vale, lo que no tiene que quedar son palmeras ventilador.
no, 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 no. Las palmeras con gracia, las hacemos despacio. Lo más difícil de la palmera es la superposición de las palmas, de las hojas. Entonces, no usen verde lechuga, por favor, usen verdes secos. Al verde le podemos poner marrón, le podemos poner un toque de negro, entonces se van a generar ahí colores diferentes. Muy bien. La superposición de hojas genera sombras y luego las mismas hojas generan sombras sobre el tronco. Poco a poco. Mientras tanto se va secando, voy perfilando. El vídeo está acelerado, siempre digo lo mismo, tener en cuenta que si no el vídeo se haría eterno. Entonces voy perfilando unas hierbas de abajo hacia arriba, como siempre. Muy bien, así aprieto y voy hacia afuera, hacia arriba. Los mismos verdes, puedo cambiar, puedo poner otros colores. Puedo hacer un camino, puedo hacer una bajada a la playa, o sea, puedo hacer un montón de cosas. Pero hoy estamos con las palmeras y los pinos. Completo, más sombra. Y así se va creando el conjunto, el ejercicio, que son fáciles de hacer. Esto es práctica. Así que poneros a hacer. Ahora voy a firmar. Y vamos a continuar haciendo más pinos. Este está bien, quedó bien, podría ser más. Esta es una obra que tengo también terminada, se parece mucho a el directo que hice de Navidad. Voy a colocar pinos en la parte de tercer plano. Voy a usar un pincel redondo. He cambiado porque van a ser mucho más pequeños. Voy a usar los mismos tonos, pero va a estar todo detrás de esa casa, detrás de estos 3 árboles que tengo esos troncos en primer plano. Entonces, comienzo, hago la punta y voy bajando, zigzag, zigzag, más pequeñito, con gracia. Muy bien, voy así, ti, 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 ti. No paro. Hago otro, calculo que va a ir por detrás. Esto está dibujado con tinta indeleble, entonces puedo pasar perfectamente la acuarela por encima y no se va a correr la pintura. Entonces, tener en cuenta cuando hacéis tinta de usar la correcta. Si queréis que la tinta se difumine, se haga la mancha, podéis usar una pluma y la tinta se va a mezclar, pero yo no quiero que pase eso. Entonces usé los permanentes famosos, estos Staedtler. ¿Veis ahí de lejos el conjunto, cómo se completa este paisaje que es como un poco frío, ¿no? Vamos a hacer más pinos. En este caso están un poquito más grandes, son un poco más altos. Fijaros que siempre estoy con el zigzag, zigzag, zigzag. Recuerden la sombra, siempre la sombra cuando toca el suelo. Vamos a hacer más adelante. Muy bien, voy, vengo. Ese azul es un azul bien frío, es genial. E investiguen. Si quieren distintos verdes, colocar distintos azules con distintos amarillos. Y van a ver los resultados. Qué maravillosos. Entonces vamos completando el paisaje. Como os digo siempre, me alejo, observo. Muy bien, esa es la sombra de la parte de abajo de los pinos. Difumino, que no quede tan pesada visual. Practicar estos ejercicios son muy fáciles, muy fáciles y con gracia, ¿vale? Con gracia, más grande, más alto, más bajo, más ancho, otro color,
no siempre el mismo tono, ¿no? Así que haya variantes. Esa es la creatividad de cada uno. Hay un paisaje muy parecido en el directo navideño que hay en el canal. Si se dan vuelta, si se dan una vuelta por ahí van a ver también cómo están hechos. Muy bien. Ahí ya más cerca tengo un pino un poco más grande. Voy a cambiar de pincel. Ahí está el lengua de gato de nuevo y vamos a hacer un pino más grande. Ahora la sensación va a quedar bien. Son los famosos abetos, ¿no? Abetos navideños. ¿Cómo se completa la obra? Firmamos nuestra obra, como siempre, nunca olvidéis de firmar. Y ya tenemos casi terminada nuestra clase de hoy. Practicar mucho, palmeras, pinos y no se olviden de la superposición de aguar, la acuarela, que es muy importante. A practicar. Hasta la próxima.